aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, antes de iniciar la predicación, me gustaría hacer una nota aclaratoria sobre el evangelio que hemos leído hoy, que es el capítulo 6 de Lucas. Ustedes todos están ahí en la página 59, ¿sí? Página 59, capítulo 6, versos 17 al 26. Es el evangelio que leímos hoy. Pero no lo podemos entender ese evangelio sin haber leído el evangelio del domingo anterior, que también fue de Lucas. Y ya voy a hablar más sobre eso. Pero quiero que sepamos algo de Lucas que es importante antes de entrar en la predicación. Y es que Lucas es un evangelio que a mucha gente le gusta porque Lucas habla con palabras muy tiernas y muy bonitas. Y los estudiosos de la Biblia dicen que es el mejor griego de todo el griego que aparece de los 4 evangelios. El que escribió Lucas fue el que tenía mejor erudición de escritura. Y eso se debe probablemente a que Lucas, los que saben la profesión que ejercía, ¿alguien sabe cuál es la profesión que ejercía Lucas? Un médico, muy bien, un médico. Entonces, él tenía sus estudios, su formación de la época y también, ustedes saben que para ser doctor hay algo que se necesita sí o sí, que es tener ¿qué? Compasión, ¿cierto? Que le guste ver a alguien ahí sangrando, sufriendo, llorando y querer atenderlo, porque a muchos otros nos asustamos, vemos sangre, nos da ganas de, no sé, mareos, nos da muy mal, ¿no? A algunos no nos da ganas de acercarnos ni nada. Pero Lucas no, todo lo contrario, él antes quería ayudar. Los médicos normalmente tienen ganas de ayudar. Es muy feo ir a un médico donde solamente esté ahí en el computador escribiendo, pero no te preste atención a ti de lo que estás sufriendo, el dolor, ¿no? Cuando un médico es compasivo, puede ejercer mejor su profesión como doctor. Entonces Lucas era ese tipo de médico. Y por eso mismo en Lucas encontramos las grandes parábolas que conocemos y textos de, por ejemplo, el hijo pródigo, el papá que siempre está esperando que el hijo vuelva. Encontramos muchas, demasiadas curaciones, demasiadas milagros que el Señor hace, mucho trabajo con los paganos, con las personas fuera de Judea, le permite a los discípulos, a los apóstoles ir fuera de Jerusalén a hacer la labor apostólica. Entonces en Lucas encontramos siempre que él es un evangelio que él escribe de una manera muy compasiva hacia las personas. Y es curiosamente que el texto que leemos hoy, recuerden que esto nomás es una nota, para que lo sepan, esto no es la predicación, una nota, que el texto que leemos hoy es algo que todos conocemos como las Venturada. bienaventuranzas, las, las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, ¿cierto? Y Lucas habla solamente de 4, Mateo habla de muchas más. Estas bienaventuranzas se encuentran en Mateo, en Lucas, y las de Mateo son más largas. Pero se debe a que Mateo era un judío que escribía para judíos y necesitaba explicar de una mayor manera la ley de los judíos, eso se había reflejado en Jesús, en la persona de Jesús. Entonces estas bienaventuranzas en Lucas son más cortas y ya vamos a ver unas cuantas diferencias. Por ejemplo, bueno, antes de continuar, acuérdense, no podemos entender este texto sin recordarnos lo del domingo pasado. Los que estuvieron en la misa el domingo pasado, ¿qué pasó? El domingo pasado, ¿de qué trataba? El llamado de Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué más? ¿La qué? La pesca milagrosa, ¿cierto? Que pescaron muchos pescados, ¿cierto? Muchos pescados. Después de haber trabajado toda la noche, cuando Jesús les dijo, lancen la red, ahí sí pescaron. Muy bien. Ahora, todo lo que pasó, eso fue en el capítulo 5, versos 11 al 20. Ahora estamos en el capítulo 6, versos 17. Ha pasado hay un espacio, hay un hueco que no hemos leído. Lo invito para que lo lean en sus casas, en sus Biblias, pero en ese traspaso que pasó de tiempo, el Señor primero, ha ido
y sanado a leprosos, ha ido y le han llevado a un paralítico, lo han sanado, ha tenido conversaciones con fariseos sobre el sábado, sobre el por qué le permitía a sus discípulos que comieran siendo un sábado y recogiendo un día que no podían recoger las semillas. Y después dice el texto que Jesús sube a una montaña a orar. Y allí, después de que está en la montaña, dice los versículos anteriores a lo que hemos leído hoy, empieza a llamar a los 12 apóstoles. Y después de que está bajando de la montaña con los 12 apóstoles, con los discípulos, dice Lucas que empieza la lectura que hemos hecho hoy del Evangelio. Empieza a decirles: dichosos, bienaventurados los pobres, porque ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Bienaventurados los que lloran, porque después reirán. Y aquí hay una diferencia entre el Evangelio de Mateo y Lucas. En el de Mateo, Jesús sube a hacerlo orar, hace la oración, llama a los 12, perdón, y desde allí empieza a dar estas bienaventuranzas, desde el cerro. ¿Y Lucas qué dice? Que bajó a ¿dónde? En un llano, ¿cierto? Habían llegado por ir a Jesús, ay Dios, ¿qué se me hizo? Te van a contar allí muchos, y se detuvo en un llano, o sea, abajo. Y desde allí empiezan las bienaventuranzas. ¿Cuál es la diferencia que pone Mateo y Lucas? Que Mateo lo hace que él está arriba dando las bienaventuranzas y Lucas lo dice que él está abajo. ¿Qué diferencia hay ahí? Sí, Mateo está poniendo a Jesús mucho más elevado, más alto, ¿cierto? Y Lucas lo está poniendo más bajo, de una relación de igual a igual, en equidad, justicia, contigo, conmigo, de lo mismo. En cambio, Mateo está diciendo: no, Jesús es Dios, entonces de allí va a hablarles. Es muy diferente cuando tú ves y hablas a alguien mirándolo hacia abajo, a que cuando te pones de igual a igual con él y le hablas, ¿cierto? De tú a tú, ¿cierto? Entonces, aquí vemos otra de las características de la misericordia de Lucas, que le llaman el Evangelio de la Misericordia. Pone a Jesús en una misma nivel que las personas, que los suyos. O sea, no lo pone más elevado, lo pone igual, de tú a tú. Y eso es bastante importante, porque podemos entender a Lucas la forma que habla. Lo segundo, esto solamente es una nota, recuerden, esto no hemos empezado la predicación. Lo segundo es que Mateo dice: dichosos los pobres. Hay dos palabras que le falta ahí, un artículo y una palabra. Dichosos los pobres. ¿Quién se lo sabe? Antes, antes de que él diga, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo, no lo tenemos ahí. ¿Quién se lo sabe? Dichosos los pobres. No, no este de Lucas, el de Mateo. Como no lo tenemos ahí, yo creo que ninguno trajo Biblia por acá, ¿cierto que no? Que nosotros no tenemos la costumbre de traer la Biblia debajo del brazo. Si la tuviéramos, pudieran leerlo ahí, pudieran hacer la trampa ahí. Dichosos los pobres en espíritu, dice Mateo. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Y Lucas qué está diciendo? Dichosos los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Muy diferente. Mateo le está hablando a muchos judíos, que muchos probablemente ellos eran ricos, y él no va a condenar la riqueza, sino que va a decir: dichosos los pobres en espíritu, los que tienen un espíritu pobre, humilde, de ellos va a ser el reino de los cielos. Y Lucas no. Lucas ¿qué dice? Dichosos los pobres. No los que son humildes, no, los que son pobres, los que no tienen nada, Lucas va a decir los que están pobres. Entonces, otra de las características de Lucas, que habla a personas con misericordia, que verdaderamente él es compasivo con esas personas, y pone a Jesús como siempre eligiendo la opción preferencial por los menores, por los pobres. Entonces recuerden que en Lucas encontramos el Magnífica, el capítulo 2 de Lucas, es María, la Virgen María hablando del Magnífica, es el Nundimitis, que es diciendo: gracias Dios, porque me has permitido ver la luz de las naciones.
el cántico de Simeón. En Lucas encontramos todos esos cánticos de poesía que siempre ponen al pobre por encima del rico y siempre trata de transformar los valores típicos de la sociedad. O sea, no los valores del mundo, sino los valores en la ética diferente al mundo, donde los pobres están por encima de los ricos. Eso siempre lo vamos a encontrar en Lucas. Y esto es bien importante porque Lucas nos muestra que Jesús tiene una opción preferencial por los pobres, y esta es la nota que quiero que sepan. Jesús tiene una preferencia por los pobres, nace pobre, nace siendo pobre en un pesebre, en un establo, nace siendo inmigrante, ¿cierto? Indocumentado, tiene que irse a Egipto, escaparse, está por un tiempo por allá también siendo niño. Jesús elige a los pobres, pero cuando tú lees lo siguiente que Lucas está hablando, en ese mismo texto habla de ay de los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Ay de los que ríen, porque después llorarán. Ay cuando todo el mundo los alabe, porque así lo hicieron con los antepasados y los falsos profetas. Entonces, luego está dando unas advertencias para los que no son pobres, para los que son ricos, para los que no están llorando, sino que están alegres, están satisfechos, sobre unas advertencias. O sea, Lucas está diciendo que Jesús prefiere a los pobres, pero no prefiere la pobreza. Esto es algo que tengan muy en cuenta, porque a muchos de nuestros países nos han vendido esta teología barata de que seguir a Jesús implica querer ser pobre o vivir en la pobreza. Y eso no. Lucas está hablando de que él, nuestro Señor, tiene una opción preferencial por los pobres, reconoce la necesidad, pero sabe que eso mismo y la pobreza es causa de aquellos que son ricos y no han hecho una equidad justa de retribuir y ayudar a quienes tienen menos. O sea, eso es lo que siempre vamos a encontrar en Lucas, porque el Evangelio no es solamente este pedacito que leemos, tú tienes que leerte toda la palabra, toda la Biblia. Y en la Biblia vamos a ver que nuestro Señor también dice lo que cantábamos hoy: busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás yo te lo daño por añadidura. O sea, que aquellos quienes buscan a Dios, el Señor te va a sostener y te va a dar. Vamos a ver que el Señor también hará prosperar las naciones que siguen a Él. Entonces, el Evangelio, la palabra, nos habla de que nuestro Señor no odia al rico, que Dios no odia al rico, no odia la riqueza, no, odia a aquellos que ponen toda su confianza en las riquezas, en sus propias fuerzas, en eso, y haciéndolo eso, olvidan a aquellos que pueden ayudar para salir de esa pobreza. O sea, habla de una justicia social, pero no de que Dios te quiera ver pobre, no de que tú tienes que dejar todo lo que tienes y a venderlo todo y hacerte pobre y estar pobrecito sin nada de ropa, sin nada en tu cuenta, sin nada en tu nevera para alcanzar el reino de Dios. No, mucho cuidado, porque yo sé que muchos de nuestros países nos han dicho eso. No es que los pobres, ellos por el hecho de ser pobres van a ir al reino de Dios. No, ellos también se les va a juzgar en el amor, cuánto amaron, cuánto dieron, cuánto ayudaron, cuánto apoyaron, cuánto verdaderamente aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Pero el Señor tiene una preferencia por aquellos que están sufriendo, porque Él también sufrió igual que ellos. Y fue en todo igual a ellos menos en el pecado. Entonces, esta era la nota aclaratoria que yo quería que todos tuvieran en cuenta antes de iniciar la predicación, porque no está bien la pobreza. Tenemos que luchar para acabar la pobreza y ayudar a sacar a cuantas más personas podamos de la pobreza, para que se despierten y con los dones y talentos que el Señor les ha dado puedan crecer por medio de su trabajo y los recursos y una justicia y una equidad social, para que crezcan y puedan luego ellos ayudar a otras personas. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces tenemos que tenerlo claro, claro como cristianos. No, Cristo no quiere verte pobre. El Señor no quiere ver eso. El Señor no quiere la pobreza. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora sí, la predicación. Ustedes saben que los que son nacidos en este país o conocen más de la historia de este país, saben que aquí hay una estatua de la libertad, ¿cierto? ¿Sí?
Yo no he ido, yo llevo 3 años aquí y nunca he ido allá, para que sepan, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes han ido allá, pero yo no he ido porque es un poco costoso el pasaje. Pero esa estatua de la libertad, entiendo yo que le llaman así porque esta nación era considerado como la libertad para muchas otras personas que venían de lugares muy pobres de Europa y de otras partes, venían buscando aquí la libertad en los primeros años de esta nación. Y venían en barcos, esa migración se daba en barcos. Y entonces, en uno de esos barcos en los que venían hace muchos años estas migraciones, venía un hombre que mientras viajaba en el barco se embarcó para venir aquí a esa libertad que él esperaba encontrar. Y él echó en su maleta, antes de subirse al barco, algo para llevar y comer. Los que saben, los que han viajado en barco, es una navegación y son unos viajes más largos que normalmente lo que usted viaja por tierra o lo que usted viaja en avión, ¿cierto? Es mucho más largo los trayectos. Y en esa época era mucho más. Ahora un barco, no sé, de China a Sudamérica va tranquilamente en 10 días, probablemente, menos, un poquito más tal vez. Pero antes eran meses. Que un barco viniera a Europa acá eran meses, 1, 2, 3 meses probablemente. Y la gente se embarcaba allí y sin saber si iban a llegar al otro lado. Y entonces esa persona echó en su maleta para comer en todo el viaje galletas saladas, atún o bacalao en una latica, pues el pescado que se comía en lata y queso. Y él se montó en el barco. Y se fue. Como era un viaje tan largo, él comía y desayunaba un poquitico de esa que llevaba en su maletica para que le alcanzara a rendir durante todo el viaje. Y él en las mañanas, en el desayuno, comía, el desayuno lo hacía a media mañana y comía de desayuno galleta salada, atún y queso. Y la comida, almuerzo, nomás tenía 2 comidas al día, como muchos de nosotros, no 3, sino 2, para que nos rinda. Y entonces él comía a tarde, medianoche, comía queso, atún y galleta salada. Y así, al otro día en la mañana variaba y comía galleta salada, atún y queso. Y en la noche volvía a variar y comía queso con galleta salada y atún. Y así. Entonces ustedes imaginan que este tipo ya no quería comer más eso, ya estaba cansado. Y lo de las clases existía. Y en los barcos también había clases sociales. Ustedes saben que cuando usted va a comprar un tiquete de avión, usted elige si comprar primera clase, ¿cierto? Ejecutivo, no sé cómo le llaman, y segunda clase y tercera clase. Bueno, así mismo eran los barcos, así mismo era. Y entonces él estaba en uno de esos lugares que estaba cerca al restaurante del barco. Bajaba gente que tenía dinero y podía pagar y cosas. Y entonces él viajaba cerca a ese restaurante y cada que él estaba comiendo, pues él olía a veces lo que estaban cocinando ahí, ¿cierto? Y los que hemos pasado hambre, los que hemos comido solamente arroz con huevo, bueno, eso que ya el huevo está caro, ¿no? Ya el huevo está millonarios, pero los que hemos pasado hambre tal vez, aquí hecho en Nueva York hay muchos que pasan hambre, pero también en nuestros países que uno no tenía y le tocaba a la mamá darle solamente arroz a uno y una agüita con limón a veces y eso, pues uno olía la comida de otro por allá, del vecino, y eso como que a uno le alborota más el hambre, ¿cierto? Le duelen las tripas. Eso es horrible, eso es horrible. Entonces este hombre allí olía eso, y, ay Dios, y nada, hasta que ya estaban cerca aquí, llegando a Nueva York, y él alcanzó a ver que ya se veía la Estatua de la Libertad. Él la alcanzó a ver. Entonces él dijo, ya estamos llegando. Y ya no se aguantó más, ya no quería comer más queso, galletas saladas y atún. Y dijo, voy a ir al restaurante y voy a preguntar cuánto me cuesta que me vendan un plato de comida. Y él fue al restaurante y le preguntó. Y el señor, que era el que dejaba pasar a las personas al restaurante, le dice, muéstreme su tiquete para ver si puede entrar al restaurante, a ver cuánto le cobran. Entonces le mostró el tiquete que le había comprado cuando se embarcó. Y cuando le mostró el tiquete, le dice,
La persona que estaba ahí de portero en el restaurante le dice, pero señor, usted tiene todas las comidas pagas del viaje, ¿por qué no había venido a comer? Entonces el hombre, imagínense la tristeza que sintió ya, entró y comió. Y así somos muchos de nosotros, y eso es lo que trata el Evangelio y las lecturas de hoy. Que mire, este hombre solamente estaba pensando en lo que él había echado en su maleta, comer lo que él había echado en la maletica. Muchos de nosotros solamente estamos pensando en lo que nosotros hemos provisto para nosotros mismos y dejamos de olvidar lo que Dios nos da. Recuerden lo que dice el Salmo 34:8. Gustá y ve qué bueno es el Señor. Cuando tú estás con Dios, tú sabes que todas las puertas se te abren y que el Señor te sostiene y te provee donde sea. Este hombre nomás estaba pensando en lo que él tenía y lo que llevaba, lo que él mismo podía hacer por él mismo y era lo que había hecho. Y se le olvidaba que Dios podía haber hecho otras cosas más. Y así mismo somos nosotros. Y mira, la lectura de Jeremías que leímos hoy, mírala ahí en la página 58, es un poco fuerte, pero es muy clara. Mira lo que dice. Maldito, ¿qué dice? Página 58, lectura de Jeremías. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidado, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. O sea, aquel que solamente pone confianza en lo que él puede hacer en sus propias manos, en la mano humana, va a tener una vida triste. No va a haber las alegrías del cielo. Va a crecer ahí como una plantica en el desierto que no puede crecer mucho, que está seca como la zarza. Aquel que solamente está pensando en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer, lo que yo trabajo, otra cosa, y no permite y pone su confianza, como lo veíamos con los chicos hoy del catecismo, su confianza y la fe en Dios. Ahora dice Jeremías, el mismo profeta, mira lo que dice, pero bendito, lee conmigo, ahí Jeremías, pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, será como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores. Por su follaje está siempre frondoso y en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Pero ay, bendito, alégrese aquel que pone su confianza en Dios. Será como un hombre que es como un árbol que está plantado a la orilla de un río, que siempre tiene agua. El árbol que está plantado a la orilla de un río siempre tiene agua. Y va a hacer verse siempre bonito sus ramas y sus matas y sus flores, porque está allí en la confianza en Dios, que siempre le va a proveer, no se va a preocupar. Dos clases de personas, hombres o mujeres, aquellos que solamente confiamos en lo que podemos hacer nosotros y aquellos que confían y ponen su confianza en Dios. Los que ponemos nuestra confianza en Dios podemos sorprendernos de los milagros que el Señor hace. Pero aquellos que solamente ponemos nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer, los que salimos a trabajar pensando en lo que yo me voy a ganar porque yo puedo, yo solito puedo hacerlo, vamos a sufrir mucho, vamos a pasar mucha tristeza. Y eso es lo mismo que el Señor está hablando en las bienaventuranzas. Aquel bienaventurado que es pobre, que sabe que nada es de él, que todo lo que el Señor le ha dado, la casa, el carro, el trabajo, las bendiciones que le ha dado, es de Dios, no es tuyo. Tú vives sin apego a eso. Pero ay de aquel que simplemente está apegado a su riqueza, que lo único que tiene, que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Ay de aquel que solamente vive pensando en el dinero, pues ya ha recibido lo suyo y no va a ver los milagros de Dios. Eso es lo que nos trata las lecturas y el Evangelio de hoy. ¿De dónde está puesta nuestra confianza? ¿En nosotros, en las manos humanas o en Dios? En nosotros, en las manos humanas, en Dios. Si tú lees la segunda carta, la segunda lectura que hicimos, que era la carta a los Corintios, es Pablo luchando contra los corintios que habían empezado simplemente a dejar de creer en la resurrección. Y Pablo les dice, pero si Cristo no resucitó, no sirve para nada la fe en nosotros. Es como seguir siendo judíos, que simplemente vamos a morir y no vamos a alcanzar nunca a ver el Mesías. Ya ellos están condenados los que han muerto también.
Pablo está luchando para que crean en la resurrección. Una enfermedad espiritual que a veces se mete en las comunidades. Hoy, en el 2025, y después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha sido el siglo pasado, el siglo XX, y desde el siglo desde el inicio del siglo XX, ha empezado a haber una gran desesperanza en Dios, gente que ya no cree en Dios. Dicen que Dios está muerto, que eso no existe, que la religión es un negocio, que simplemente nos adoctrinan, todas esas cosas. Y eso se ve hoy en el 2025. Mucha gente no solamente no cree en la resurrección, sino que también tiene la enfermedad espiritual de que no creen en Dios. Viven solo por lo que ellos pueden hacer, por lo que la tecnología puede hacer. Como la inteligencia artificial ya puede hacer todo, tú le escribes ahí a ChatGPT lo que quieras preguntarle y te responde todo, ¿no? Entonces ya no necesitamos a Dios. Muchos piensan así. Y es algo que debería reflexionarnos hoy. ¿Necesitamos más de Dios o no? Aun cuando tenemos nuestros bienes, aun cuando nuestra billetera está bien, aun cuando nuestra nevera está llena, aun cuando estamos satisfechos, tenemos que vivir como si no los tuviéramos y pidiendo